día, porque sé que ya a esta altura, después de todo el día, van a estar exhaustos. Sí, me encantaría que se lleven conceptos que se ha avanzado muchísimo en los últimos años en lo que es inmunología y en particular en el proceso de implantación y en el proceso de la ovulación. Esto es solamente para mostrarles una escala evolutiva, ¿sí? Para guiarnos que en realidad hace unos 600 millones de años en realidad comenzaron las primeras células más inmaduras de la respuesta innata, que son las células NK, natural killers, que como su nombre lo dice son células asesinas. Más tardíamente comenzaron a aparecer los linfocitos T y los linfocitos B, cuando comenzaron evolutivamente a los genes que involucran recombinaciones, y recién hacia los 100 millones de años comenzó el mecanismo de placentación. Y en particular en humanos hace solo 35 millones de años. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Quiere decir que la placentación en humanos ya tuvo que convivir con el sistema inmune, ¿sí? Con un sistema inmune conformado tanto por una respuesta innata como por una respuesta adaptativa. Este fue el gran desafío, ¿sí? que presenta el sistema inmune, el embarazo frente al sistema inmune. Y es que el feto se comporta como un ser injerto. ¿En qué sentido? En que expresa moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, que si ustedes recuerdan, en el hombre estas moléculas se llaman HLA y justamente son los grandes disparadores de las respuestas de rechazo frente a cualquier trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque estas moléculas, entre otras características, se heredan en forma codominante, o sea, que cada uno de nosotros tiene un haplotipo heredado de la madre y un haplotipo heredado del padre. Por lo tanto, el bebé, ¿sí? Se comportaría desde ese punto de vista en un ser injerto. Y a partir de ahí han comenzado ya, en realidad, desde los años 50, Midauer, que trabajaba con trasplantes, hacía trasplantes de piel, y él realmente contribuyó muchísimo a esto y postuló en ese momento distintas hipótesis para explicar cómo la madre toleraba el feto. Pero creó un concepto erróneo, y es que el feto per se va a ser rechazado si la madre no genera una respuesta bloqueante, ¿no? Y este concepto es totalmente anti-evolutivo desde el punto de vista darwiniano. Imagínense que la preservación de la especie estaría en manos de un proceso que per se va a ser rechazado, ¿sí? Esta nueva visión es relativamente de hace pocos años, y les voy a contar por qué se evolucionó y por qué hoy en día sabemos que gracias a estas diferencias, ya empecé yo, gracias a estas diferencias es que se genera una respuesta heterogénica materna. Gracias a las diferencias en las moléculas de histocompatibilidad se va a generar una respuesta de tolerancia hacia esos antígenos fetales. Esta respuesta de tolerancia es transitoria durante el embarazo, ¿sí? En ella participan poblaciones celulares presentes tanto en la decidua materna como producidos también por el tejido feto-placental, y involucra distintos mediadores. Y acá cuando digo mediadores, involucra desde citoquinas, quimioquinas, neuropéptidos, neurotransmisores, por el sistema inmune, por células del sistema inmune materno y por el propio, les decía, tejido feto-placental. Obviamente bajo regulación hormonal, ya que recuerden que muchos leucocitos cuentan con receptores para hormonas. Entonces, hoy por hoy ya son absolutamente claras las evidencias de que el embarazo cursa con distintas fases inmunológicas asociadas que lo acompañan. Si nosotros vemos en este gráfico los perfiles inflamatorios o antiinflamatorios, el proceso de implantación per se es un proceso inflamatorio, ¿sí? Donde justamente las células trofoblásticas van a invadir directamente la tejido materna.
Esto equivaldría en un cambio, un switch entre el segundo y tercer trimestre, que posteriormente se asociará con una fase de crecimiento y desarrollo, acompañando entonces esta respuesta tolerogénica, y vuelve a cambiar hacia el final del tercer trimestre, que va a estar asociado justamente al sexo. Por lo tanto, los centros principales hoy a nivel internacional, ¿no?, que abordan el estudio justamente desde el punto de vista inmunológico en la reproducción, buscan estos disparadores, estos cambios, ya que son potenciales planes terapéuticos, ¿sí? Porque aquí podrían prevenir, por ejemplo, respuestas exacerbadas inflamatorias, como es el caso de los abortos recurrentes a repetición de causa inmunológica o partos pretérminos, ¿sí? Esta foto, más que foto, es un diagrama, es para mostrarles que ya desde las primeras etapas de la implantación se genera un diálogo, un crosstalk, que de hecho nos cuentan en la bibliografía con ese término, un crosstalk materno-fetal desde el punto de vista inmunológico. Y si ustedes ven claramente, aquí como está en amarillo, está representado el sincicio trofoblasto, luego está representado el trofoblasto, ¿sí? Y obviamente el extraviloso, que es el que mayor poder invasivo tiene. Si ustedes les muestran este dibujo, dirían claramente que es un proceso invasivo, ¿sí?, donde justamente desde el punto de vista inflamatorio, inmunológico, es una respuesta inflamatoria. Este proceso obviamente que está extremadamente controlado, porque ustedes saben que es un equilibrio. Si bien, por ejemplo, las células trofoblásticas del citotrofoblasto extraviloso producen metaloproteinasas como la 9, asociada también como en tumores que tienen alto poder metastásico, por otra parte, la decidua contrarresta ese efecto produciendo inhibidores de esas metaloproteinasas, ¿sí? Esto es un equilibrio. Si se rompe ese equilibrio, habría una invasión insuficiente, ¿sí?, que potencialmente podría generar el síndrome de preeclampsia, o por el contrario, placenta creta, donde directamente la invasión no se detiene y pasa al niño. Entonces, esta respuesta inflamatoria es una respuesta controlada. De hecho, muchos autores hoy en día atribuyen todos los cambios que tiene la mujer en el primer trimestre, de decaimiento, el sueño, el cansancio, que siempre son atribuidos a la progesterona, a que está cursando con una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es estéril, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? No es que hay bacterias o algún tipo de infección que lo está produciendo. Este es otro concepto nuevo desde el punto de vista inmunológico de los últimos 10 años, diría yo. Que que justamente participan distintos DAMPs. DAMPs son patrones moleculares asociados al daño tisular, y esos DAMPs serían los disparadores, los iniciadores de esta respuesta inflamatoria. Entonces, en este diálogo ya comienza a ponerse en marcha, ¿sí?, esta respuesta tolerogénica, se empiezan a producir distintas citoquinas, distintas quimioquinas, que las quimioquinas son citoquinas de bajo peso molecular con capacidades de atraer, ¿sí?, leucocitos hacia esa interfase materno-fetal. Entonces, de tal modo se va a ir constituyendo desde el punto de vista inmunológico esta interfase materno-fetal. Al mismo tiempo, obviamente, todo esto va a ir acompañado por una neoangiogénesis, ¿sí? Desde el punto de vista inmunológico, entonces, esta formación de la interfase materno-fetal, vamos a ver que las células trofoblásticas están en contacto directo con los leucocitos maternos. Aquí lo que tenemos representado son las células inmunes maternas, y las células trofoblásticas directamente conviven, y no solamente conviven, interactúan, ¿sí?, con las células inmunes maternas.
Este también es un concepto de que hace muchos años atrás se pensaba que obviamente la placenta era un órgano totalmente una separación anatómica y que solamente contribuía con la nutrición. La realidad es que existe desde la cuarta semana de gestación un pasaje de células entre la madre y el feto. De hecho, hay varios trabajos que dicen que la relación madre-hijo es para toda la vida, porque es muy fácil seguir células de varones, ¿sí? Cuando la mujer estuvo embarazada de varones a través de cromosomas. Entonces, este microquimerismo, ¿sí? Dura de hecho toda la vida. Así que esta interacción ocurre aquí en la interfase materno-fetal y gracias a esta interacción con distintas poblaciones leucocitarias se va a generar esta respuesta tolerogénica materna. Vamos a enfocarnos ahora en algunas de esas poblaciones leucocitarias que son las más relevantes en esta interfase materno-fetal. Ustedes aquí tienen una esquemita de las distintas poblaciones celulares, pero yo más que nada quiero mostrarles la gran proporción que existe de leucocitos maternos, en este caso están marcados con un marcador panleucocitario, que es el CD45, metidos directamente, ¿sí? Interactuando con el trofoblasto extraviloso que está marcado con citoqueratina. ¿Bien? Entonces, las células trofoblásticas invaden entonces la decidua y van a interaccionar con leucocitos maternos, mientras que, por otra parte, el trofoblasto endovascular va a ser el responsable de ir reemplazando, ¿sí? A las células endoteliales para dar las arterias espiraladas. Les decía que van a interaccionar con distintas poblaciones leucocitarias, las células trofoblásticas. Y entre ellas podemos nombrar a las células dendríticas, a los macrófagos, a las células NK y a los linfocitos T. Básicamente podríamos estar hablando muchísimo sobre cada una de ellas porque realmente se ha avanzado mucho en los últimos años de cómo interactúan y cómo modulan esta respuesta inmune. Que en media hora va a ser medio complejo, así que vamos a tratar de decir las principales características de cada una de ellas. Un punto crucial lo cumple las propias células trofoblásticas, porque ellas van a formar la interfase materno-fetal, van a selectivamente, a través de la producción de quimioquinas, a reclutar a los macrófagos, ¿sí? A través de mediadores específicos reclutan a distintas poblaciones celulares de sangre periférica. Y una vez que las reclutan, las dejan educadas. De hecho, en la bibliografía lo encuentran con esa terminología. Las células trofoblásticas condicionan, educan a las células que llegan a esa interfase materno-fetal. ¿Cómo es esto? Lo que tiene representado aquí es un macrófago, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, el macrófago es una célula que es el gran como basurero inmunológico, ¿sí? Porque tiene la capacidad de fagocitar células, frente a una infección, bacterias extracelulares, pero si no, participa en la remodelación tisular fagocitando cuerpos apoptóticos. Entonces, ubiquémonos situados en la interfase materno-fetal en un proceso netamente invasivo donde justamente hay una gran remodelación tisular, hay una gran generación de cuerpos apoptóticos, ¿sí? El macrófago tiene la capacidad de activarse en distintos perfiles, tiene una gran plasticidad, activándose en el clásico perfil inflamatorio, ¿sí? O bien, donde en este caso fagocita células de cuerpos apoptóticos, queda activado en un perfil regulatorio, ¿sí? Entonces, las células, ¿cómo sería la secuencia? Las células trofoblásticas atraen a los macrófagos, llegan a la interfase materno-fetal, fagocitan estos cuerpos apoptóticos, que justamente es un proceso fisiológico con la gran remodelación tisular, y en consecuencia quedan activados en un perfil antiinflamatorio, en un perfil que se llama regulatorio, donde hay producción de citoquinas asociadas a tolerancia, como es el caso de la interleuquina 10, TGF-beta,
incluso oído, que se llama endolamina dioxigenasa. ¿Sí? Actualmente también se está estudiando otro perfil de los macrófagos que se le da mucha relevancia en los procesos de cicatrización, justamente porque tiene la capacidad de, a través de una enzima arginasa, producir colágeno microglialina que participa en los procesos de reparación y cicatrización. Entonces, en la interfase, estos macrófagos estarían activados en un perfil antiinflamatorio. Otras células que participan muy activamente son las células UNK. UNK porque son células NK unclerinas. Estas células son mayoritarias dentro de los leucocitos que se reclutan en esta interfase materno-fetal. Estas células, si bien tienen el nombre de natural killer, son células que en la interfase materno-fetal no van a ejercer funciones citotóxicas, ¿sí? No van a ser justamente las clásicas asesinas, sino que expresan en su superficie marcadores fenotípicos característicos, por lo tanto son una subpoblación de células NK, y justamente estas células van a ser reclutadas selectivamente a través de quemoquinas. Obviamente que no interesan los nombres de las quemoquinas tienen estos nombres largos porque corresponden a una nomenclatura de las posiciones de cisteínas. Cuando ven CC quiere decir que son dos cisteínas separadas por un aminoácido X. Aquí hay distintas familias. Lo importante que ustedes recuerden es que las propias células trofoblásticas también van a producir quimoquinas características que selectivamente van a atraer desde sangre periférica a esta subpoblación de células NK. ¿Sí? Estas células NK tienen un conjunto de receptores a través de los cuales pueden activarse o inhibirse, ¿sí? Según el balance de interacción con esos receptores, hacen o no hacen citotoxicidad. En particular, en la interfase materno-fetal hay la expresión, ¿sí?, de moléculas de HLA que quizás las sintieron nombrar, moléculas de HLA no clásicas. ¿Sí? ¿Las sintieron nombrar? Bien. Bueno. Dentro de ellas en particular hay las que se llaman HLA-C, HLA es clásica, pero HLA-E y HLA-G son moléculas no clásicas. Entonces, ¿cómo sería esta estrategia, ¿sí?, que usan las células trofoblásticas para, por un lado, evadir la respuesta inmune y por el otro, condicionar a las células NK? El bebé, ¿sí?, va a expresar todas las moléculas de HLA, ¿sí? El citotrofoblasto extraviloso, que es el que está en contacto directo con las propias células NK maternas, justamente expresa estas moléculas HLA-C, E y G, de tal forma que a través de la interacción de receptores de las células NK quedan inhibidas en su citotoxicidad. Son ligandos inhibitorios. Mientras que el sincicio trofoblasto, que ahí sí está expuesto directamente a la sangre materna, se hace invisible y no expresa ninguna molécula de secundaria. ¿Bien? Entonces aquí vemos dos estrategias. Una, como las propias células trofoblásticas expresan selectivamente distintas moléculas, ¿bien?, y la otra estrategia es que gracias a la expresión selectiva de ligandos inhibitorios, las células NK quedan inhibidas en su citotoxicidad. ¿Bien? Tengan en cuenta que estas moléculas, y en particular HLA-G, solo se expresa durante el embarazo. Solo se expresa durante el embarazo. Bueno, entonces, esto es para resumirles lo que les acabo de decir. Obviamente que los nombres no interesan, lo que sí es que estas células NK que llegaron a esta interfase van a interactuar a través de receptores, que son receptores inhibitorios, con las células trofoblásticas, con HLA-E, HLA-G y HLA-C.
Como consecuencia de esta interacción, lo que va a ocurrir es que quedan inhibidas en su citotoxicidad, producen factores de crecimiento para el trofoblast y un punto que es muy importante, producen factores angiogénicos. ¿Sí? De hecho, estas células NK se las observa histológicamente alrededor de las arterias espiraladas y hay unos trabajos muy lindos que ya tienen un par de años que muestran que distintos haplotipos de las células NK se asocian con preeclampsia, donde hay justamente una deficiencia de la producción de VIGL, el factor angiogénico VIGL. ¿Sí? La otra población que resulta crucial en esta interfase materno-fetal son las células T regulatorias. Y aquí los linfocitos en el endometrio primero constituyen un 10% de las células que están presentes en la fase proliferativa del ciclo menstrual, luego aumentan un 20% en las fases tempranas de la implantación y llegan a constituir un 30% en el momento de la descentralización. Los perfiles de los linfocitos T son muchísimos, ¿sí? Y se van a diferenciar según el patrón de citoquinas del momento. Este también es un concepto que yo quisiera afianzarle, porque si agarran, si leen literatura más vieja, van a hablar muchísimo de los patrones de tipo TH1, TH2, TH1, que es el malo, TH2 es el bueno. Y la realidad es que se avanzó impresionante en los últimos años, y hoy no solamente tenemos el patrón TH1, TH2, sino que tenemos TH17, TH3, T folicular y sobre todo las células T regulatorias. Y sobre estas células T regulatorias justamente son las más relevantes en la interfase materno-fetal o durante el embarazo. Dijimos que la implantación involucraba un proceso inflamatorio, ¿no? Van a haber producción de mediadores inflamatorios, acompañado por una respuesta T que favorece este proceso preinflamatorio. Sin embargo, en el estadio siguiente, ese proceso debe ser controlado. No hay patologías asociadas como el aborto recurrente de causa inmunológica. ¿Quiénes pueden contribuir en este proceso de regulación? Bueno, justamente las células T regulatorias. Las células T regulatorias hay básicamente dos subpoblaciones, una que tienen marcadores específicos que directamente maduran así del timo, ¿sí? Y otras que se inducen a nivel de periferia bajo determinadas circunstancias. Estas células T regulatorias estas células T regulatorias tienen marcadores muy característicos, son linfocitos TCD4 positivos, ¿sí? Tienen este marcador CD25 positivo, que es un marcador característico, al igual que el factor de transcripción, y este factor de transcripción se llama FOXP3, ¿sí? Es característico de estas células T regulatorias. Cuando se inducen en sangre periférica, adquieren la expresión de ese marcador FOXP3. Entonces, ¿cómo es que estas células T regulatorias se van a inducir? Y aquí hay un punto crucial. El nombre de células T regulatorias viene justamente porque tienen la capacidad de regular la respuesta inmune. Por eso son cruciales. No solamente durante el embarazo, sino que son cruciales en procesos autoinmunes, en el control de la respuesta inmune en general, ¿sí? Son las que mantienen la homeostasis de la respuesta inmune. Estas células T regulatorias les decía que pueden inducirse por antígenos trofoblásticos, ¿sí? O por los salvantígenos. ¿Y quiénes son los salvantígenos? Justamente son las moléculas de histocompatibilidad. ¿Bien? Entonces, las células T regulatorias dijimos que vamos a tener las naturales que salen del timo, que tienen la capacidad de reconocer antígenos propios, ¿sí?
mientras que las que se van a inducir, de ahí viene la I de IPREX, de inducibles, se van a inducir en periferia y van a reconocer específicamente a los antígenos, las moléculas de histocompatibilidad distintas. Hoy en día las evidencias indican de que las células trofoblásticas lo que van a contribuir, van a brindar esos antígenos, al igual que el propio fluido seminal, ¿sí? Los propios espermatozoides tienen moléculas de histocompatibilidad paternas, ¿sí? Y el fluido seminal además brinda un microambiente favorable para que justamente estos antígenos, o sea, en una etapa previa de implantación o post-implantación, sean captadas por unas células especializadas que se llaman células dendríticas.
Estas células son muy particulares en la respuesta inmunológica porque constituyen un nexo, ¿sí? Con la respuesta innata y la respuesta adaptativa, y estas células van a tomar estos antígenos, ¿sí? En su interior lo procesan y migran hacia los ganglios regionales. Y aquí en los ganglios regionales, en los ganglios mesentéricos y en los ganglios inguinales, es donde se va a iniciar esta respuesta inmune. Del mismo modo que ustedes siempre palpan como médicos los ganglios para buscar el inicio y la expansión de la respuesta inmune, la respuesta inmune asociada a la implantación va a estar justamente en los ganglios regionales. En estos ganglios regionales entonces se va a inducir esas células T regulatorias que luego van a ser reclutadas selectivamente nuevamente hacia la interfase materno-fetal. En este paso de reclutamiento van a participar queriotinas que están siendo producidas por las propias células trofoblastas. Entonces, hoy en día justamente hay varios protocolos o varios papers que sugieren que en el caso de que se desee buscar un embarazo, sería conveniente no utilizar métodos de barrera para que justamente generar esa respuesta inmunológica hacia esos alloantígenos paternos previo entonces a la implantación. ¿Bien? Hay evidencias claras que la preeclampsia se debe a una falla justamente en el halo reconocimiento, entonces que podría ser una de las causas que contribuye a que se desarrolle preeclampsia, sobre todo en mujeres primíparas, y por lo tanto favorecería entonces no utilizar métodos de barrera. Entonces, por otra parte, les quería comentar que el fluido seminal es uno de los fluidos, es el fluido del cuerpo humano que mayores niveles de TGF-beta tiene, ¿sí? Que justamente este TGF-beta contribuiría entonces a un microambiente necesario para que esta célula dendrítica pueda inducir linfocitos T regulatorios. Bien. Yo sé que las diapositivas tienen muchos nombres y no me interesa que recuerden los nombres, pero sí estos conceptos. ¿Esto hasta aquí fue claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos el fluido seminal, la expresión de distintas moléculas de clase 1, clásicas y no clásicas. También expresa moléculas de clase 2. Exosomas, que ahora les voy a contar en un ratito qué son estos exosomas, y que justamente lo que va a ocurrir es que a nivel del nódulo linfático, del ganglio linfático, se van a inducir esas células T regulatorias. Estas células T regulatorias luego van a ser reclutadas al útero selectivamente, porque el útero, ¿sí?, y las propias células trofoblásticas también producen quemotinas selectivas. Bueno, ahora vamos a complicar un poquito más en la interfase materno-fetal. Hablamos recién que hay alloantígenos paternos, ¿sí? Pero ahora me paro desde el punto de vista del feto, ¿sí? Desde el punto de vista del feto, los antígenos rosa claros de la madre no son heredados, ¿bien? Por lo tanto, y el feto tiene desde la semana 20 de gestación su sistema inmune totalmente activo, ¿sí? Ese era otro dogma, ¿sí?, que se decía que es inerte. La realidad es que el sistema inmune fetal es totalmente activo a las 20 semanas de gestación. Entonces, ¿cómo es que justamente el feto no genera una respuesta, ¿sí?, de rechazo hacia la madre, hacia los antígenos que se llaman, hacia los antígenos maternos no heredados, que serían los rosa claros? Aquí ya estas evidencias son relativamente recientes, estos comenzaron en el 2008,
y realmente es un grupo, bueno, varios grupos, pero trabajan en Nueva York, el grupo también del doctor Rudensky, Moll y del doctor Rudensky, que trabajan todos con ganglios linfáticos de fetos entre 20 y 24 semanas de gestación. Y justamente lo que ven es que aquí en esta interfase materno-fetal también se van a generar células T regulatorias fetales, que van a coexistir en la interfase materno-fetal con las maternas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En este caso, las células dendríticas fetales, ¿sí?, van a nuevamente capturar esos antígenos profilácticos distintos o antígenos maternos no heredados distintos, van a migrar a los ganglios linfáticos fetales, ¿sí?, donde se van a inducir estas células T regulatorias. Y estas células T regulatorias luego van a ser reclutadas selectivamente hacia la interfase materno-fetal. Entonces, aquí, en esta interfase materno-fetal, también van a ejercer sus funciones vectoras. Entonces, con esto les quiero mostrar que van a haber una coexistencia, ¿sí?, en la interfase de tanto de células inmunes maternas, ¿sí?, tolerogénicas, como de células inmunes fetales tolerogénicas. Y esto es lo que se llama la interfase materno-fetal. Y el privilegio inmunológico es la interfase materno-fetal, no el útero como un órgano de inmunoprivilegio, que quizás lo escucharon nombrar, y la mayor evidencia es de que pueden haber embarazos ectópicos, así que el inmunoprivilegio no lo brinda el útero, es la interfase materno-fetal. Al margen de todo esto, los sitios de inmunoprivilegio, por definición, son sitios que no siguen las mismas reglas de respuestas de rechazo, ¿no?, que son ojo, testículo, ovario, cerebro e interfase materno-fetal. Esto es para contarles que recién en el 2012 se determinó la relevancia de estas células T regulatorias. Y esto tiene que ver con algo evolutivo, ¿sí? Esto es, nosotros dijimos que del timo iban a salir células T regulatorias naturales, acá tienen la T de tímica, o células T regulatorias que se van a inducir en periferia. Todos los mamíferos placentados justamente tienen la capacidad de inducir células T regulatorias, ¿sí?, a diferencia de los mamíferos no uterianos, que solamente tienen células T regulatorias, las que vienen del timo naturales. Esto se caracterizó y se vio evolutivamente, estos fueron trabajos impresionantes, son publicados en revistas de muy alto impacto, porque hubo una inserción, ¿sí?, de sitio SMART dentro del promotor, del factor de transcripción de FOXP3, que permite justamente que se una, por ejemplo, TGF-beta. Y TGF-beta lo que hace es inducir células T regulatorias. ¿Sí? Esta evolución que acá dice por retrotransposón no significa un único gen. Imagínense que fue la presentación implica la evolución de modulación de muchísimos genes, pero los transposones lo que justamente mueven son grandes cantidades de material génico, ¿sí? Entonces, evolutivamente se encontró la explicación de las células T-Rex, de la relevancia de lo mismo en los mamíferos placentados. Además, quería recalcarles mecanismos tolerogénicos que inducen las propias células pobladas, ¿sí?, porque ellas son muy responsables de generar toda esta interfase. Dijimos por un lado que va a educar, ¿sí?, a los macrófagos. No les mostré, pero también educa a las células dendríticas. Ellas mismas producen TGF-beta, ¿sí?, y gracias a esta producción de TGF-beta, ellas mismas pueden inducir células T regulatorias. ¿Bien? Dijimos que expresan selectivamente distintas moléculas de histocompatibilidad, con lo cual regulan la inhibición de las células en el. ¿Bien?
Lo último que quería mostrarles es justamente una nueva forma de comunicación entre las células trofoblásticas y la respuesta inmune materna. Y esto se centra en la generación de microvesículas y cuerpos apoptóticos, ¿sí? Las microvesículas presentan un tamaño pequeño, de 0,2 a 2 micrones de tamaño, y justamente se generan, ¿sí?, como lo ven acá, por corte. Shedding significa por corte, ¿sí?, del crecimiento de estas vellosidades. Y estas microvesículas tienen una alta tasa de renovación, ¿sí? Así que permanentemente se están liberando a la circulación materna y permanentemente están estimulando la respuesta inmune materna. Por otra parte, las células cuando hay procesos de remodelación tisular, generan cuerpos apoptóticos, que estos cuerpos apoptóticos también vimos que son capaces de modular la respuesta inmune. Sumado a toda la liberación de este material, también hay denso inciso trofoblasto, lo que se llaman brotes o NOx, que estimulan la respuesta inmune materna. Aquí ustedes lo que tienen son esquemas de estas brotaciones y cómo se están viendo en distintos cortes, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es este inciso trofoblasto, ¿sí?, o cómo, según el plano de corte, qué es lo que estamos visualizando. Cuando se liberan estos cortes, estas vesículas, están cargadas justamente de información y por lo tanto pasan a circulación y son capaces de modular la respuesta inmune materna. Hoy en día se le da muchísima relevancia a justamente la comunicación a través de estas secreciones, a través de los exosomas. Me gustaría dejarles el concepto nuevo de comunicación, porque ustedes están teniendo preservación de la estructura tridimensional de proteínas que ayudan a conservar su actividad biológica, ¿sí?, a través del empaquetamiento y transporte de moléculas, que esto es en alta concentración y con baja movilidad. ¿Bien? Permite la independizancia del contacto célula-célula, porque estos materiales que salen directamente a circulación. Protege a las proteínas transportadas por la presencia de la membrana exosomal, o sea que las protege de la degradación, por ejemplo, de proteasas. Y lo que se logra justamente son efectos biológicos a distancia. Entonces, el sistema inmune materno está totalmente activo durante el embarazo. Y ese es otro concepto que me interesa que lo recalquen. No es que está inmunosuprimida o está hiperestimulada. Está desviada hacia una colerogénica. Por eso algunas enfermedades se exacerban y otras remiten, ¿no? Como se exacerba, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o se remite a la artritis reumatoidea. Pero es un desbalance que es transitorio durante el embarazo, ¿sí? Y por todos estos mecanismos, incluso por la liberación de exosomas a distancia, pasan a circulación. Hasta incluso hay reportes que son reconocidos como macrófagos alveolares. A nivel de pulmón se genera una respuesta inmunológica hacia exosomas liberados por la placenta. Entonces, por favor, me encantaría que se lleven no los nombres, sino este concepto de que el sistema inmune materno está totalmente activo. El último concepto que quisiera recalcarles es que antes se consideraba que la madre era la que coordinaba todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La madre coordina la respuesta inmunológica materna, es la que va a estar coordinando la sobrevida fetal. Y hoy sabemos que el sistema inmune fetal es totalmente activo desde las 30 semanas de gestación. Y no solamente eso, sino que la propia placenta, que cuya unidad, podríamos decir, en una visión extremista sería la sombra trofoblástica, también es inmunológicamente activa. Por lo tanto, la interacción entre la respuesta inmune materna, la respuesta inmune fetal y la placenta va a ser lo que determine la respuesta inmune que va a acompañar durante este embarazo. Bueno, por último, les quería mostrar, yo vengo de aquí, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de Ciudad Universitaria,
Estamos frente a la cancha de River. Yo por suerte tengo la visión hacia el centro, mi socia tiene la visión hacia la cancha de River que ella lo prefiere, y aquí hacemos investigación básica sobre todos esos mecanismos que les estuve contando. Muchas gracias.